La mesa es un lugar muy importante para el Señor, donde Él manifiesta su pacto. Es el lugar donde Él entrega quién es Él, su identidad, su carne y su sangre. Es el lugar donde Él se une a la iglesia con sus discípulos. Es el lugar donde Él pone su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es un lugar donde Él también abre su corazón y espera también que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Es un lugar donde también el Señor trae juicio. La hora donde el príncipe de este mundo será juzgado ya llegó. Tú a la mesa no vienes solo, vienes en hermandad. Es un lugar donde Él empieza a traer una nueva revelación en su sangre, porque Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos a este ya sexto capítulo del Llamado a la Mesa. Les saludamos muy felices con Isaac y Simón de estar juntos una vez más. Y bien, voy a partir compartiendo un pasaje y de ahí con eso sobre la mesa vamos a iniciar esta conversación del día de hoy. Dice Juan 16, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. 17:11, Jesús dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, oh Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Bien, y en este pasaje hoy vamos a hablar específicamente acerca del mundo y acerca de este tránsito que Jesús plantea, lo dijimos desde los primeros capítulos, pero hoy nos vamos a enfocar en eso, de cómo Él se reconoce a sí mismo con algo que quizás pudiera parecernos extraño, que Jesús dice, yo he salido del Padre y estoy en el mundo, pero ahora otra vez estoy saliendo del mundo y estoy volviendo a ti, oh Padre. Y bien, quisiera plantear para iniciar, recuerdo un poco a Jesús mismo diciendo, hablando acerca de esta Jerusalén que mata a los profetas, cuando dice que la sangre de Abel fue derramada desde la fundación del mundo, y algunas veces quizás han escuchado a Simón o a otros hermanos hablando acerca de cómo Jesús reconoce como un fundamento del sistema del mundo ese instante en que Caín se levanta contra su hermano, ¿cierto? Y lo mata al primer profeta, y justamente después de eso Caín, para refugiarse de lo que él teme que va a venir sobre él, se levanta, construye la primera ciudad. Pero hay un factor bien interesante que está en Génesis, y es que podemos leer que luego de la discusión que Caín tiene con el Señor, ¿verdad? Caín dice que cualquiera lo va a matar, el Señor dice que va a recibir una marca para que eso no ocurra, y dice la Escritura que antes de fundar esta ciudad, Caín sale de la presencia de Dios. Y hay algo bien interesante allí, que esa palabra presencia en el original es el hebreo panim, y quiere decir el rostro de Dios. Dice algo bien interesante, dice Caín salió del rostro de Dios en ese momento. Y después de eso sale a edificar la primera ciudad y todo lo que nosotros vamos a ver que se empieza a construir a partir de Caín. Y entonces me parece muy interesante cómo Jesús va a decir, para yo poder venir a rescatar a la humanidad, yo tuve que salir del Padre, tuve que venir a un lugar fuera del Padre, que es el mundo. He estado en ese lugar, he sido la luz de este mundo, pero ahora voy a salir nuevamente de este sistema del mundo y voy a volver al Padre. Es muy interesante desde el punto de vista que pareciera ser que Caín hizo un viaje, entre comillas, parecido, saliendo en medio del homicidio que él cometió y todo, saliendo del rostro de Dios, de la presencia del Padre,
saliendo a una tierra fuera de la presencia y del rostro de Dios y empezando a construir un mundo alterno, distinto y por supuesto que opuesto ya con el tiempo a lo que es el corazón de Dios. Y creo que mucho de lo que Jesús está hablando dentro de este diálogo en la mesa tiene que ver justamente, por ejemplo, con ese énfasis que Jesús hace todo el tiempo con el mandato de amar a los hermanos. Lo hace en medio de que él está diciendo yo voy a salir del mundo y voy a entrar al Padre. Y es muy heavy, disculpen la palabra que hubo, es muy heavy el hecho de que Caín haya experimentado ese salir del rostro de Dios justamente matando a su hermano. Y Jesús diga, yo le estoy poniendo, ahora que estoy cruzando el límite del mundo para volver al Padre, yo estoy poniendo este grande mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y bien, dicho eso, quiero dejar el micrófono abierto, no sé qué piensan, qué les parece, Simón, Isaac. Sí, de verdad, un saludo a todos los amigos, amigas que están junto a nosotros en este programa, en este capítulo. De verdad es muy bueno poder estar juntos y seguir compartiendo los principios del Señor, estos principios que salen de la mesa del Señor, que salen directamente de la voz del Señor hacia nosotros. Y bueno, el tema del mundo es un tema muy interesante y creo que es muy importante que podamos hacer una diferencia entre lo que nosotros conocemos como mundo y lo que es la tierra en sí. Porque muchas veces cuando hablamos y nos referimos acerca del mundo, tenemos la idea de que el mundo y la tierra es lo mismo. Porque una cosa es lo que nosotros vemos físicamente como tierra, pero otra cosa es las ideas que construyen el mundo que nos rodea. Este mundo que nos rodea en sí no tiene que ver tan solo con algo físico, sino que más bien con nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Lo digo de la siguiente manera. Puede ser que estemos en un mismo lugar físico, puede ser que estemos habitando en un mismo lugar geográfico, territorial. Sin embargo, puede que estemos en diversos mundos. Sin embargo, puede ser que estemos habitando diversos mundos. Entonces, ¿qué es lo que es el mundo en sí? Bueno, básicamente yo creo que el mundo en que vivimos es la traducción de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir las cosas. Entonces, cuando el Señor crea al hombre, Adán y Eva, y los coloca en este jardín del Edén, Edén significa deleite, es muy interesante, porque el Señor quería colocarlos en el lugar de su deleite. Y ahí ellos vivieron. Sin embargo, cuando fueron desobedientes a Él, el Señor los literalmente los tiene que echar, les tiene que pedir que se vayan de este deleite, porque ellos habían decidido salir de este deleite, no porque el Señor de verdad dijo, no, ustedes ya se van, los echo, sino que sencillamente ellos decidieron salir del deleite al momento de desobedecer. Y de ahí en adelante, ellos, por consecuencia de las decisiones que habían tomado, crearon un nuevo mundo. Y este mundo tenía que ver básicamente con el caminar lejos del Señor. Ellos tomaron la decisión de ser independientes del Señor y ahí formaron un mundo lejos del Señor. Entonces, cuando el Señor en diversas oportunidades se refiere al mundo en sí, está hablando a esta idea de independencia que el hombre se creó de sí mismo, de vida, por decirlo de alguna manera, lejos del Señor, a una distancia del Señor. Pero a mí me llama mucho la atención Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ahí está lo que tú dices, Hernán. O sea, el Señor viene, Jesús viene del Padre, por causa del amor del Padre, el Señor se encuentra con el mundo, con nuestro mundo, se encuentra con nuestra realidad. El Señor literalmente se le apareció a sus discípulos, al mundo en donde ellos estaban. Pedro era un pescador junto con varios de los discípulos, que Juan, por ejemplo, cosía las redes, etcétera. Cada uno tenía un mundo. Mateo era
un cobrador de impuestos. Cada uno tenía un mundo, pero el Señor se les aparece a su mundo, saliendo del Padre, y literalmente lo cambia todo, y lo ama, y lo abraza, y lo llena de su amor. ¿Para qué? Para poder revelar al Padre, para poder revelar el amor del Padre. Y eso es lo que está haciendo precisamente el Señor en la mesa. Entonces, creo que es muy importante que podamos entender que el Señor sale del Padre y viene a nuestro mundo, a nuestra manera de ver las cosas. Jesús les dice en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El Señor es el que se nos aparece a nuestro mundo. Bueno, yo no sé qué tanto podría agregar a todo esto. Me parece súper oportuno las dos cosas, tanto la línea que tú planteabas al principio, Hernán, voy a referirme a eso inmediatamente, pero también el punto que quizás recalca de la diferencia de la Tierra y el mundo, porque eso nos permite una claridad enorme para comprender, digamos, qué es lo que finalmente Jesucristo vino a hacer. Y esto es algo que en el caso, por ejemplo, de Emerson Ferrer lo ha dicho por todas partes, digamos, hace muchos años, lo ha escrito también en libro, como Antes de la Fundación del Mundo, un buenísimo libro, muy recomendado. Entonces, algo que deberíamos ya masticar, entender todos como iglesia, o por lo menos tener un activo de esto. ¿Por qué? Porque hace la diferencia y dejamos un momento el tema de la creación al lado, y por lo tanto, cuando se habla del mundo, de incluso estas imágenes de que Dios viene a hacer algo con este mundo, ya no tiene que ver con la creación. Y nos permite entonces concentrarnos en qué es el mundo realmente y por qué en algunos momentos se ve como un antagonista de Dios, como un antagonista que nos impide conocer a Dios. Y también por otra parte se ve como que, como lo que dice, comentaba Isaac, como que Dios también quiere tocar a este mundo. Entonces quiere hacer algo con este mundo, no lo abandonó, a pesar de que es un antagonista. Entonces, y aquí ya me voy por la línea que tú lanzaste al principio, Hernán. A mi forma de ver, y lo voy a resumir así en dos palabras, yo creo que no se puede estar en dos lugares. O estás en el Padre o estás en el mundo. Cuando Jesús dice, yo voy a salir del mundo para volver al Padre, es porque él sabía que en tanto Jesús tratando de salvar al mundo, no estaba completamente en el Padre, ¿sí? Y esto no me refiero a que estuviese alejado de su corazón del Padre o que no estuviese haciendo la obra del Padre, no. Me refiero a lo que Jesucristo mismo les dice, ahora voy al Padre. O sea, ahora voy a estar en un estado de plenitud, que es lo que entendemos como resurrección, un estado de ascensión continua, un estado de otra naturaleza, que es estar dentro del Padre también. Y entonces, pero no puedo estar en los dos lugares. Ahora, con esto en mente, entonces podemos comprender algo que Hernán planteó al principio, y es que el mundo es orfandad, es el resultado de la orfandad de la humanidad. La falta de dignidad es el mundo. Por ejemplo, Juan cuando dice que el mundo es pecado de la carne, o mejor dicho, obra de la carne, o deseo de la carne, esa es la palabra real. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Dice que estas tres cosas conforman el mundo. Por otro lado, Pablo dice el mundo y sus deseos pasa, pero el que permanece en el Señor permanece. O sea, están diciendo de que el mundo, lo que construimos, ya sea como sistema, como cosmos, como sistema ordenado de época, en este caso nuestro occidental, democrático, bla, 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 político, el sistema del mundo de hoy. O en el caso, por ejemplo, del tiempo de Jesús, que era imperialista, que era Roma, en este caso el mundo, que era religioso, en tanto el Sanedrín gobernaba Palestina, todo eso era el mundo. Entonces, pero también está el mundo interno, como lo que dice Isaac, mi propio mundo, mi orden, mis creencias. Pero las dos cosas vienen de la orfandad y vienen de la herida de la orfandad, de la separación del Padre, como bien lo decía Hernán, de este Caín que sale del rostro del Padre y queda entonces en completo estado de orfandad, por iniciativa propia. O sea, no es que lo echaron, pero en el caso de Caín lo terminan sacando porque su acción iba en contra de lo que era conocer al Padre, su acción de matar a su hermano, de matar al hermano en este caso. Ahora, entendiendo esto, cuando uno ve, por ejemplo, las obras de la carne que son propias de este mundo, ¿sí?
los celos, qué sé yo, el orgullo, la lujuria y todos estos elementos, lo que hay ahí son la respuesta de la orfandad. Cuando hay orfandad, esta orfandad se manifiesta en pecados que son las obras de la carne. ¿Por qué digo todo esto? Porque siempre en la iglesia se ha hablado del mundo casi como un tema muy de pecado X que son propios de la época. Y entonces cuando uno mira la historia de la iglesia, resulta que lo que ayer fue pecado, hoy día ya no lo es. Ahí yo creo que algunos saltaron para atrás, no, el hermano ya se puso hereje. Yo me acuerdo, por ejemplo, creo que lo dijimos en uno de estos episodios, Gigi Ávila predicando en contra de la televisión, ¿verdad? Todo el mundo votando la televisión y todo el mundo seguro de que eso era pecado y por eso había que hacerlo. Ahora, ¿cuál era el problema? Seguramente ellos estaban yendo en contra de algún pecado de su corazón, ¿sí? Como puede ser el orgullo, vuelvo a reiterar, la lujuria, la lascivia, en fin, pero se estaban enfocando solo en el acto externo. Y entonces cuando tú te deshaces del acto externo, pero no de la verdadera obra de la carne, no has salido del mundo. Aunque vote el televisión, no has salido del mundo. Porque sigues pegado en un elemento propio de una época. Y en cambio hoy en día, yo lo digo esto porque yo crecí en una casa donde como en la televisión era pecado, si el pastor te venía a ver a tu casa, tú tenías que esconder la tele si la tenías. O sea, como quien guarda una bolsa de droga, o sea, a ese nivel. Guárdala porque eso es pecado, o sea, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Se entiende? O sea, a ese nivel. O por dar otro ejemplo, yo recuerdo haber estado en una congregación donde no podían cenar con vino real. Tenían que hervirlo, sacarle todo el alcohol para no sentirse pecaminoso. Pero sin embargo, algunos de ellos tomaban cerveza y eso no lo sentían pecaminoso. ¿Me entiendes? Ahora, si fuera un monje de la época medieval, de estos que tuvieron grandes revelaciones del Señor, grandes experiencias del Señor, pero que andaban con el barril cerca de cerveza, cualquiera diría estos monjes están en pecado. El tema es que el pecado, la orfandad está ligada a las obras de la carne, y las obras de la carne no es el acto en sí, sino lo que está detrás del acto, el por qué lo hago. Y entonces, obviamente hay acciones que no hay cómo refutar, que vienen de un deseo de pecado, ¿sí? Son acciones que son obvias, como una persona que golpea a su padre, obviamente, eso es, no hay por dónde no decir que eso está mal. Pero el punto es que hay otras acciones que no lo son tanto, y entonces cuando te dicen tienes que salir del mundo, te empiezan a predicar básicamente, deja ciertas cosas que la época cree que es pecado, que la época piensa que son las cosas que te separan de Dios. Y nunca nos orientamos realmente a la verdadera solución. ¿Cuál es la verdadera solución? Que se me revele el Padre. Porque una vez que se me revele el Padre, yo voy a salir del mundo y voy a entrar efectivamente, voy a salir de esta orfandad que alimenta todas las obras de la carne, los 9 pecados que aparecen como obras de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, van a morir en tanto, van a morir en mí, en tanto yo salga del mundo como Jesucristo lo hizo y venga el Padre. Esto no es una acción de sanidad interior, puede ser sano, te puede sanar, obviamente que sí, pero mucho más que esa acción. Es que el Padre se me revela de tal manera que yo soy consciente todos los segundos de mi día, desde que despierto y me levanto y empiezo a dar gracias porque estoy respirando, hasta que me acuesto, soy consciente de que soy hijo de Dios y haga lo que haga, esté donde esté con quien esté, el Padre está aquí conmigo. Esa conciencia de hijo de Dios, primero, antes de romper el mundo a tu alrededor, rompe tu propio mundo. Rompe tu propio sistema de creencia. Lo empieza, de hecho, te empieza a ofender el Padre muchas veces porque te empieza a zamarrear y a decir, ¿por qué crees eso? Yo siempre doy el ejemplo de cuando estaba ayunando, había ayunado más de una semana, y entonces cuando le pregunto al Señor qué le parecía mi ayuno, lo primero que Él me dice, todavía eres muy mundano. Y entonces yo no hacía nada de lo que se entiende como mundano en las iglesias tradicionales de hoy y en toda la iglesia en general. No estaba haciendo nada de eso, lo había dejado hace mucho tiempo. Pero el Señor se está refiriendo a que, Simón, tú todavía eres huérfano. Y todo esto que estás haciendo lo estás haciendo para ganarte mi amor. O sea, detrás de este ayuno hay orgullo. Detrás de este ayuno no hay hijidad, no hay un sentido de que tú eres hijo. Hay otra cosa. Y por lo tanto, la suma de todo, como dice Emerson en alguna parte, la suma de todo lo que haga en la carne, la suma de todo lo que yo haga con el sistema del mundo en mi corazón, equivale a 0 delante de Dios.
aunque haga cosas muy religiosas, muy bien vistas, aunque haga un programa, aunque haga un podcast, aunque escriba 10 libros, todo eso, si lo hice desde un origen del mundo, en este sentido, en el sentido de orfandad, de que estoy tratando de responder a un vacío existencial de no conocer a mi padre, si lo hago desde ahí, delante de Dios no es nada. No funciona. Todavía estoy en el mundo, ese es el asunto. Todavía soy mundano con todos mis libros cristianos, todavía soy mundano. Entonces, por eso me gusta tanto la línea que planteaba delante Hernán, como lo que tú le habías sumado, Isaac, al principio. Estaba pensando en cómo la iglesia va junta con la hermandad, ¿sí? Como un corazón hermano, por decirlo de alguna manera, el hecho de que Jesús va a decir, y bueno, Juan también, o Jesús en el relato de Juan también, que aquellos que están en el Padre y que conocen al Padre son los que aman a sus hermanos. Entonces, me parece bien heavy, y quiero reiterar desde la perspectiva del hecho de que para Jesús inicia esa frontera del mundo en el momento en que este hombre Caín mata a su hermano. Y pensando en esta diferencia entre la tierra y el mundo, igual es heavy como dice el Señor que la sangre de Abel cae sobre la tierra y empieza a clamar desde la tierra. Entonces lo pensaba un poco en el hecho de cómo este mundo es tan violento hacia la tierra, ¿cierto? Y está a veces incluso maldiciendo la tierra o en una enemistad con la tierra constante, como dicen algunos profetas del Antiguo Testamento, vosotros hacéis pesar la violencia de vuestras manos sobre la tierra, y reafirmando esta diferencia que hacía Isaac delante entre el mundo y la tierra, está el hecho de que Jesús en el 11 del capítulo 17 dice, yo ya no estoy en el mundo, mientras él está sentado ahí con los discípulos en la mesa con ellos. Entonces creo que eso es muy interesante, porque él dice, yo estoy todavía en la tierra, pero no estoy en el mundo. Estoy en la tierra, pero ya no estoy en el mundo, porque he vuelto a ti, oh Padre, o estoy volviendo a ti, oh Padre, como dice él. Y entonces creo que mucho del volver al Padre tiene que ver con involucrarnos en los objetivos de él, o en lo que él espera, en lo que él anhela, y mucho de eso tiene que ver con definitivamente el amar a sus hijos, que son nuestros hermanos. Igual meditaba mientras escuchaba a Simón en el hecho de cómo las afirmaciones de los apóstoles y de Jesús mismo son, lo he dicho otras veces, son siempre plurales. Muy pocas veces uno va a encontrar, o quizás ninguna, frases como tú eres hijo de Dios, ahora tú eres hijo de Dios, que son frases que uno escucha como más de púlpito, sino que siempre son frases plurales, siempre es nuestro Padre, sus hijos, si somos hijos también herederos, nunca es la frase como al supercampeón, sino que siempre es lo que tú eres, lo son todos tus hermanos, y si tus hermanos no lo son, tampoco tú lo eres, como una cosa así. O sea, al punto de que ese tipo de explicaciones que nosotros necesitamos dar, o pensamos que necesitamos dar, ellos no las dan porque sencillamente están asumiendo la hermandad. Están asumiendo que si yo soy hijo, mi hermano también es hijo, y si él es hijo, yo también soy, ¿se entiende? Y me acuerdo de una conversación que teníamos con un amigo unas semanas atrás, unos meses atrás, está Isaac también, a propósito de este tema de la unidad de la iglesia, que es algo por lo que Jesús está orando aquí cuando él dice, guárdalo en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Y estábamos pensando ese tema de la unidad, y entonces yo les decía que a mí me había pasado que yo estaba pensando en eso mientras oraba un día, y el Señor me decía que cuando yo estaba preguntando cómo solucionar eso, ya me estaba parando en un punto en que la pregunta estaba mal, y a él ni siquiera le hacía sentido que yo le preguntara eso, porque él ya había efectuado en sí mismo la unidad. Y cuando yo le estaba haciendo esa pregunta, en parte estaba como discutiendo con él, porque le estaba diciendo, lo que tú hiciste no resultó, porque él nos ha unido en sí mismo, es heavy. Y entonces él me decía, y me acuerdo igual de algo que leí delante de Emerson. Emerson decía lo siguiente, inmediato vuelvo a lo de ahora. Estaba hablando a propósito de cuando Jesús dice que cuando pidamos algo al Padre, creamos que lo recibimos. Y entonces él decía, Emerson, en este post que salió en la tarde, o ayer, no sé, pero el tema es que estaba en Facebook, él decía,
si Jesús dice que lo que tú pediste, lo recibiste, entonces eso es cierto, que Jesús no es mentiroso. Y claro, aunque suena sencillo así, alguien podría decir, oye, pero otra cosa es creer y todo lo que uno pueda decir en torno a eso. Pero es súper heavy porque él está diciendo, si Jesús dijo que lo que tú pediste, lo recibiste, entonces eso es cierto, porque él lo está diciendo. Tu conversa respecto de eso debería acabarse ahí porque él ya dijo que eso pasó. Creo que en el ámbito de la unidad o de la hermandad pasa mucho de eso. Incluso dando vuelta a lo que decía adelante, es como, ¿cómo sabemos si estamos todavía en el mundo si no amamos a nuestros hermanos? Si estamos en ese lugar que está edificado para defendernos los unos de los otros, que eso es lo que Caín empieza a edificar, entonces estamos en el mundo todavía. Porque el mundo en parte, y obviamente es mucho más amplio eso, pero ese mundo que Caín empieza a construir, se trata de eso. Voy a hacer una muralla, unos límites mentales y afuera, para ver cómo yo me defiendo de otros, cómo yo puedo estar sobre otros también, cómo otros no me pasan a llevar, en fin, todo ese lenguaje de amigos y enemigos. Había un filósofo que decía que la categoría fundamental de la política, así como en el arte la categoría fundamental era lo bello, decía que en la política o en la ciudad de este mundo, la categoría fundamental es quién es el amigo y quién es el enemigo. Y entonces, si yo todavía estoy en ese punto en que me siento con la necesidad de defenderme de Pedro, Juan y Diego y de estar por encima de Julio, Juan y María, entonces debo saber que quizá al menos algo de mí todavía está en el mundo y no he hecho el viaje. Este viaje del que hemos estado hablando, que Jesús plantea, yo estoy saliendo del mundo. Yo estoy saliendo del mundo, yo estoy yendo hacia el rostro del Padre, y la manera en la que lo estoy haciendo es porque yo, a ustedes que están conmigo, que son mis hermanos, los he amado. Y los he amado de tal forma que me estoy entregando por ustedes mismos. Aún por el Judas que estaba aquí y que es el que me vendió, también me entregué por él. Y entonces anulé dentro de mí mismo, tal cual dice el apóstol Pablo, después anuló en él las enemistades, rompió esa lógica, y creo que es como que romper esa lógica fuera romper en parte las murallas de esa ciudad de autoprotección que es y de combate contra los otros también, que es el mundo. Me acordaba y voy a ir ya soltando nuevamente el micrófono, un poco acerca de cómo cuando ocurre la Guerra Fría, hay unos documentales acerca de esto de la BBC, por ahí pueden buscarlo. Me parece que es un documental de Adam Curtis, se llama el hombre, por si lo quieren buscar. Y en este documental él habla de lo siguiente, que durante la Guerra Fría Estados Unidos empieza a buscar predecir las acciones de la Unión Soviética, y entonces había un matemático que de apellido Nach, que mediante la teoría de juego le ofrece a Estados Unidos la posibilidad de predecir cómo iba a actuar la Unión Soviética. Y se supone que lo logran, y mediante las matemáticas de Nash logran predecir muchas veces, con mucha exactitud, qué iba a hacer durante, por ejemplo, los próximos 5 años en la Unión Soviética. El asunto es que después sociólogos y políticos más como tecnócratas, que se llama, buscaron hacer lo mismo con la sociedad norteamericana. Dijeron, bueno, si podemos predecir el comportamiento de este contrincante que es la Unión Soviética, quizás podamos hacer lo mismo con la sociedad y así hacerla más estable. Entonces, comienzan a tratar de implementarlo, pero ven que no funciona. Y básicamente se dan cuenta que el motivo que hacía que no funcionara, era que la mentalidad de guerra, que separaba en la dualidad amigo y enemigo, hacía más predecible a la gente o el comportamiento de una sociedad. Y entonces ellos dicen, vamos a meterle a la sociedad la idea de que están todos unos contra los otros. Y cuando logremos eso, entonces vamos a poder predecir estadísticamente el comportamiento de las sociedades. Y lo empiezan a experimentar en Estados Unidos y le empieza a funcionar. Y eso obviamente se ha importado a otros lugares del mundo, y por ahí también toda la plaga de enfermedades mentales actuales, no explicada solamente por eso, ¿sí? Pero mucho de las enfermedades mentales actuales tienen que ver con que yo siento que todo está en combate contra mí. Y yo estoy peleando contra todo y todo está peleando conmigo. Y ahora eso, hay, como decía, algunos documentales, alguien puede creer o no creer en eso, que muestran cómo eso se fue construyendo en los últimos 50 años. Entonces, si bien
esta enemistad, amigo y enemigo, es un sello del mundo en los últimos años, en este colapso de este mundo y de esta época. Eso se ha exacerbado a tal punto que muchas de las crisis de angustia y las crisis de pánico tienen que ver justamente con la sensación de que algo te está persiguiendo y algo te va a matar. Y ese temor a la muerte, que es parte del imperio del mundo, pero ya en un punto culmine, explosivo, al punto de que mucha gente ha normalizado, por ejemplo, las crisis de pánico y todo eso. Yo mismo tengo a veces conocidos que para ellos es súper normal, es como resfriarse. Esta crisis de persecución, que es finalmente la crisis de pánico, o la que es más piola, la crisis de angustia, disculpando la palabra chilena, esta piola, más suave quiere decir para los hermanos que son de otros países, pero creo que definitivamente que en medio del quiebre de esta época y de este mundo presente que está desvaneciéndose, definitivamente en nosotros esta distinción entre amigo y enemigo, entre los hermanos, entre sentirnos todo el tiempo preocupados por si alguien nos está cuestionando o no, o si las personas nos creen o no, o todo eso, todo ese lenguaje que dentro de las iglesias es muy exacerbado. Hay muchos hermanos, y estoy seguro que se van a sentir identificados con esto, porque a uno le pasa, también he escuchado a otros hermanos comentar, si lo pasa mucho tiempo pensando en qué piensan los demás de él, ¿sí? Con quién se siente seguro y con quién no, quién le da confianza y quién no. Y al final es una distinción amigo y enemigo, y es el mundo dentro de nuestro corazón, y a la vez nosotros mismos instalados dentro del mundo en lugar de habitar el Padre, de ascender con Cristo a ese lugar. Se me viene a la mente Jesús cuando le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, y obviamente esa pura frase ya son muchas cosas, pero lo siguiente es, si fuera de este mundo, vendrían a defenderme. Mis seguidores vendrían a defenderme. Creo que esa parte es súper heavy porque Pedro lo había defendido y Jesús le dice, guarda la espada. O sea, está actuando en el mundo. Tu acción es mundana, Pedro. Entonces, ¿por qué me parece interesante? Bueno, por todo lo que tú estás diciendo, el mundo de por sí, y vuelvo al punto de que todas las obras de la carne son una forma activa de destruir a tu hermano, una forma activa de menospreciar a tu hermano, ya sea que no lo hagas directamente, pero en algo te lleva a separarte del resto. Y tiene que ver porque no estás con el Padre. O sea, y volvemos al mismo punto con todo lo que tú estás comentando, y creo que no hay que perderlo de vista. La orfandad en espíritu y en alma, no la orfandad física, porque hay mucha gente que no tuvo padre y sin embargo una vez que se encuentra con el Padre, caminan como hijos, más que gente que creció con muy buenos padres. O sea, esto no se te quita si tuviste un buen papá. Esto tiene que ver con la revelación del Padre del cielo sobre nosotros. Ahí es cuando empieza uno a salir del mundo. Y creo que es importante que podamos hacer esa distinción para que podamos entender de verdad lo que la Escritura dice cuando dice que no tenemos que ser de parte del mundo. No se está refiriendo a las cosas de la época, porque el mundo pasa y sus deseos, lo dice así literalmente. O sea, si te centras en que esta camisita es de Dios y esta no, todo ese rollo va a pasar y después vas a hacer el ridículo. O sea, básicamente como iglesia vas a hacer el ridículo porque esa moda va a pasar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Buscar ahora qué odiar. Y de nuevo voy al punto de que, lo pongo en estos términos. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, ellos pelearían por mí, lo voy a poner como una caricatura, ¿sí? Imagínate que llego al cielo, está San Pedro esperándome, me dice, a ver, Simón, tú estuviste en una organización antiaborto, ok. ¿Qué me va a decir? ¿Tic, porque eres más cristiano por eso? ¿Porque estabas defendiendo al Señor? ¿Estabas defendiendo al reino? A ver, tú eras de una organización antimatrimonio homosexual. Ah, que tú defendías a Dios, te vamos a dar un ticket. La verdad es que no. O sea, y no estoy diciendo que no seas parte de eso o sí seas parte de eso. Lo que estoy diciendo es cuál es la motivación detrás. Y por eso partí inicialmente con los ejemplos ya más que parecen que son lo más santo, lo más que buena persona es. Mira cuántos libros del Señor escribió. Al final lo que al Señor le importa es la motivación detrás. Si yo estoy en una organización de cualquier tipo sea, porque puede ser una organización de otra época, como una organización anti-esclavitud, como Martin Luther King,
¿me entiende? O sea, una organización que uno puede decir, oye, si no hacen eso, esta cosa no se detiene. Una organización antirracismo, en el caso de Martin Luther King, pero antiesclavitud, como otro grupo en Inglaterra en su momento, uno puede decir, no, es que era necesario. Claro, a la luz de la historia era necesario. Pero cuando Dios va a juzgar esas cosas, Él se da cuenta, esta persona está ahí porque quiere pelear con alguien o esta persona está ahí porque hay un propósito en él distinto, hay una motivación distinta. Esta persona está ahí porque ama o esta persona está en eso porque odia a alguien. Entonces, ese es pelear con el mundo, dentro de nosotros inicialmente y luego hacia afuera. Cuando yo puedo hacer este tipo de cosas sin dividirme del resto, cuando no estoy viendo al de la, entre comillas, vereda del frente como un enemigo, estoy saliendo del mundo, estoy en el Padre. Pero si el que está al frente es mi enemigo, así a lo tipo Pedro, y le quiero cortar la oreja, ahí estoy mal, ¿verdad? Ahí todavía soy un mundano. Todavía hay otra motivación equivocada y tal como dices tú, Hernán, fácilmente predecible. Porque el mundo es tan así que es fácilmente predecible cuando alguien entra en esa dinámica de bueno y malo o de separarse del resto. Hay un momento muy interesante cuando Jesús les dice a los discípulos, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. El problema del mundo no está precisamente en el mundo. El problema del mundo está en nuestro interior. Y esto lo podemos ver aquí en Juan 17, en el versículo 13. Pero ahora voy a ti, es Jesús hablando. Y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos, los discípulos. Y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Y luego el Señor hace énfasis en esto. O sea, está hablando de la naturaleza. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, el Señor está orando al Padre y está diciendo estas cosas, pero también el Señor sabía que los discípulos lo estaban escuchando, ¿no? Entonces, le hablaba al Padre, pero también le aprovechaba de sembrar esta semilla en los discípulos, y él sabía que luego Juan se iba a recordar estas palabras. Como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. Es muy interesante este versículo y todo el capítulo 17. El Señor no está pidiéndole al Padre para que sean quitados los discípulos del mundo, como si el mundo fuera el problema en sí, sino que le está pidiendo al Padre que los guarde de la maldad, que los guarde de la iniquidad. ¿Dónde habita eso? Precisamente en nuestro interior. Pero la llave del Señor para que nosotros podamos salir del mundo y el mundo sea quebrado dentro de nosotros es precisamente la voz, es la palabra. Porque dice, guárdalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y quiero hacer un match con un versículo que creo que me gusta muchísimo y viene como anillo al dedo en este tema. La Escritura dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Y también dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor, o sea, la voz del Señor. Y si recapitulamos un poco, el Señor le está dando esta tremenda llave a los discípulos. Está diciendo, si ustedes son guardados, literalmente son escondidos, si ustedes en su interior guardan mis palabras, Juan 15, aquel que me ama es aquel que guarda mis palabras. Aquel que guarda, esa palabra guardar en el original está muy ligada a vigilar, está muy ligada
a alguien que está pendiente. Es la misma palabra que se utilizaba para un vigilante, alguien que se subía a una torre y tenía que vigilar que no viniera nadie. Es exactamente la misma palabra que Jesús utiliza. Entonces, si alguien está ahí vigilando mis palabras, ¿dónde está la voz del Señor? Aquel que las considera como preciosas y él la escucha con fe, entonces, literalmente, eso está quebrando el sistema del mundo dentro de esa persona y entonces sale del mundo. La fe, nuestra fe, es la que vence al mundo. Entonces, no esperemos que el Señor venga y nos quite del mundo, porque esa no fue la oración del Señor. O sea, yo no tengo nada con los ermitaños, pero muchas veces he sentido que queremos ser unos ermitaños, o a veces parecemos ermitaños. No, no hagas esto, no hagas esto otro, o no, compórtate de esta manera. Aquí están la forma en que tú tienes que vivir. No, el Señor ni siquiera les dice al Padre, le dice, Señor, dale unas formas de vivir. O no, el Señor le dice, guárdalos en tu verdad, en tu palabra, en tu voz. Que tu voz, oh Padre, sea escuchada en su interior. Y luego Pablo dice, no se conformen al sistema de este mundo, sino sean renovados en su entendimiento para que puedan comprender la voluntad del Señor, o sea, la voz del Señor, aquella voz que habla su voluntad, que es perfecta, agradable, que es buena. Entonces, la llave del Señor para el mundo es precisamente entrar en su voz. Y entramos en su voz por medio de la fe. Y esto es muy, muy poderoso, porque cuando yo estoy confiando en el Señor, como bien decía Hernán, cuando yo estoy creyendo, ese creer, quiero hacer un paréntesis porque este tema de la fe creo que es muy interesante. El creer tiene que ver más, o sea, la fe tiene más que ver con confiar que con creer, porque muchas veces nosotros pensamos que el creer tiene que ver con que algo sí existe y sí funciona. Y bueno, y la Escritura dice que aún los demonios creen en el Señor y en más, y tiemblan. Los demonios tiemblan más que nosotros a veces, pero ellos no tienen fe. Los demonios no tienen fe, sin embargo creen, pero no tienen fe, porque la fe tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el que yo realmente estoy descansando, estoy reposando, estoy confiando en aquella voz, en aquella palabra, en aquella idea, en eso que sale de la boca del Señor. Entonces, si el Señor nos ha dicho, por ejemplo, por decir, yo estoy con ustedes todos los días. Entonces, ¿qué se hace alguien diciéndole, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está nuestra confianza? Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces la fe en esa palabra, yo he vencido al mundo, literalmente te está llevando a ascender a un plano que está sobre el mundo, que está más alto del sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo lo que está buscando es sobrevivir, porque constantemente está viendo el peligro a su alrededor, porque constantemente está viendo el acecho de la muerte. La muerte está persiguiendo a todo aquel que vive en orfandad, pero el que cree en el Señor tiene vida eterna. Dice, el que cree en mí,
de su interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, aquel tiene vida eterna. Jesús lo dijo muchas veces. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, confiamos en Él, nos posicionamos en Él y no dudamos, sino que confiamos con todo nuestro corazón, inmediatamente ascendemos a otra posición y ascendemos en el espíritu de la equidad y ascendemos y estamos lejos del mundo. Entonces podemos decir de la misma manera que Jesús, ya no estamos en el mundo, sino que estamos guardados en la voz del Señor y hacemos de esa voz nuestra morada, nuestra habitación. Entonces decimos, ya no somos de este mundo, sino que somos de la Sion celestial, o sea, somos del cielo, estamos posicionados. Entonces, ya no se me hace tan lejano lo que decía Pablo, estamos sentados juntamente con Cristo, o sea, esto es una realidad aquí y ahora, y lo que me permite a mí alcanzar esa realidad es la fe que vence al mundo. Y pienso que este punto que dijiste de la fe que vence al mundo, retomarlo un poco por un segundo, porque cuando Juan dice eso, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe, es en nuestra fe, está hablando de que no es cualquier creencia, tal como tú lo decías, no solo en su naturaleza de que es creer al final, que es cierto, tiene que ver con una confianza, pero sobre todo tiene que ver en que ellos entienden que habían sistemas religiosos donde se podía entregar fe, o dicho mejor, entregar creencias, donde la humanidad entregaba ciertas creencias. Y porque Jesús había dejado claro que el sistema del Sanedrín, más el templo, más todo el sistema levítico, era parte del mundo. Y esto es importante porque quiere decir que la religiosidad es parte del mundo. Se es mundano cuando se es religioso, para Dios. Y entonces cuando Él dice, pero lo que vence al mundo es nuestra fe, está hablando de, le estoy creyendo al Hijo, no le estoy creyendo a un sistema, porque el mundo son sistemas ordenados, la palabra cosmos significa esto, sistema ordenado de ideología, de pensamiento, en fin. Él le está diciendo, no le estoy creyendo al sistema mismo creado para conocer a Dios de una manera. No está ahí mi creencia, no está ahí mi confianza. Mi confianza está, nuestra fe está en Jesucristo, en el Hijo. Y Hebreo lo va a volver a repetir, o sea, ahora Dios habla por medio del Hijo. Ahora todos, Pablo lo va a decir en Romanos, tenemos el espíritu de la equidad que ha venido a nosotros para guiarnos, y todo aquel que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Jesucristo también, retomo los mismos versículos que tú decías, santifícalo en tu verdad, y hablábamos en el capítulo anterior, ¿cuál era esa verdad? ¿A qué se refería con esa verdad? Bueno, a que había venido la ley, pero no la verdad, y con Cristo vino la gracia y la verdad, o sea, la verdad vino con Él, no con otra cosa. No está hablando de una verdad de erudito, de academia, de información, no, está hablando de la esencia misma de la verdad, de la certeza misma. Y tomando lo que tú dices, tengo esta confianza, tengo esta fe, y la pongo en Jesucristo, que es la verdad, que es una certeza absoluta. Antes de la fundación del mundo, literal, Él ya era la certeza de todas las cosas, y entonces pongo mi confianza sobre Él. Cuando hago eso, salí de esta orfandad eterna, entre comillas digo eterna, de esta orfandad que desde que nací vengo cargando. Salí de esta orfandad que me llevó a abrazarme a la iniquidad, cosa que puede ser una cosa muy racional. ¿Quién se abraza a la iniquidad? Bueno, alguien huérfano que no tiene de qué agarrarse. Repite los mismos patrones, repite las mismas maldiciones generacionales, porque no tiene otra forma hacia dónde inclinarse. La orfandad te lleva ahí. Ah, mira que en esa familia son todos orgullosos. Mira, el niñito salió igual de orgulloso. ¿Por qué? Porque repetimos ciertos patrones, ciertas obras de la carne que crearon el mundo. Son lo que está por debajo del mundo. Es lo que está como fundamento del mundo. Cuando empiezo a romper con eso, porque se me reveló el Padre, producto de que me santifiqué en esta verdad, producto de que puse mi confianza, mi fe en el Hijo, y estoy diciendo, yo no quiero aprender nada más, sino aprendo primero a ser hijo de Dios.
Y para hacer eso tengo que creer que Él me ama, porque ya lo hizo. Y entonces me abrazo de eso y en base a eso empiezo a crecer. Y toda la otra cosa que sea propia de la época, todas las peleas que nosotros como cristianos podamos tener hacia afuera, dicho esto, aprovecho de decir, nunca fue el mandato de la iglesia hacer ingeniería social, llevar a la sociedad, digamos, una cosa es ser luz, una cosa es ser sembrado en el mundo, como dice la parábola, que fuimos sembrados como semilla. Y obviamente lo que brota de una semilla que murió, brota de una semilla que fue a la cruz, y lo que brota es resurrección, es un alma en resurrección. Así es como se afecta positivamente al mundo. No, no intentando que la gente actúe conforme a nuestros patrones, porque no pueden. Y no pueden porque no tienen al Hijo. O sea, ¿cómo van a pensar como nosotros si no tienen al Hijo? No saco nada con tener un presidente que piense lo que piensan los cristianos, si todo el resto del mundo no piensa así porque no tienen al Hijo, si eso es lo que dice la Escritura por todas partes. En cambio, si entiendo lo que Jesús quería hacer, y entiendo que su reino no es de este mundo, me voy a centrar en cosas tan sencillas pero muy profundas como lo que tú mencionabas. Agarro mi confianza, la pongo en Él va a ser mi certeza, este Hijo de Dios, este primogénito va a ser mi certeza, y entonces empiezo a entender todo lo que eso implica y significa. Sí, estaba pensando igual en tal cual decía Simón, en qué implica y significa ese creer en el Hijo, y creo que mucho de eso tiene que ver justamente con el final de este camino que el Señor ha tomado cuando está ahí en la cena, y que es la cruz misma, y es creer en lo que Él hizo. Y pensaba a propósito de lo que Isaac decía respecto de la voz, me recordaba de Hebreos cuando habla de la voz de la sangre de Cristo en relación a la voz de la sangre de Abel, o en contrario. Y, y entonces muy heavy, pensaba en Pablo igual cuando dice que hay un pasaje donde dice que da a entender algo así como que la fe estuviese contenida en la sangre de Cristo, como que la fe estuviese dentro de esa sangre que fue vertida, y que el creer genuino, o el creer verdadero, o el confiar verdadero está en poner la confianza en esa sangre, en la voz de esa sangre. Y me parece muy, muy tremendo. Estaba leyendo este pasaje que Isaac había citado en programas anteriores de Mateo 20, donde dice, y él le dijo a la mamá de uno de los discípulos, ¿cierto? ¿Qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, podemos. Y él le dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi diestra no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y estaba pensando en el hecho de cómo Jesús va a beber esa copa, la va a beber ahí, pero finalmente la copa que él beba va a ser el ir a la cruz. Y pensaba en cómo inmediatamente cuando hay unas personas que están compitiendo por estar uno sobre otro, que finalmente lo que quería esa mamá era que sus dos hijos estuvieran como por encima de los demás discípulos o algo así, sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús. La respuesta de él va a ser, ¿por qué están pidiendo eso? Dice, y tú puedes beber la copa, tú puedes ir a la cruz como yo. Y entonces Jesús dice, ciertamente ustedes van a beber la copa, o dicho de otra forma, ciertamente ustedes van a ir también a la cruz, y todos nosotros sabemos las distintas formas en que ellos experimentaron esa palabra. Pero creo que definitivamente este creer, nuevamente muchas veces la forma en que la fe se entiende es como una herramienta más para el mismo sistema, para el mismo mundo de exitismo, de cómo yo triunfo, de cómo yo venzo sobre otros, de cómo yo destaco, de cómo soy el ministro más bacán, de cómo soy el ministro que hace más milagros, el ministro que junta más gente, en fin. Pero es una herramienta del mismo mundo al final. Y pensar en lo que decía Simón respecto de cómo la conciencia del mundo o de una tierra o de un país puede ser cambiada, y cómo Jesús dice, si ustedes se aman los unos a los otros, entonces se le puede impartir fe al mundo. Parafraseando un poco cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros para que el mundo crea. O sea, la forma en que el mundo va a ser afectado es si ustedes pueden estar fuera de él,
¿sí? Estar fuera de él y cómo lo hacen amándose los unos a los otros, amándose los unos a los otros. Y Jesús dice, no hay mayor amor que este, que el uno poner la vida por sus amigos, poner la vida por los hermanos. Y entonces creo que eso obviamente es parte de ser semilla y de todo lo que hemos estado hablando, pero creo que, como dice Pablo en Corintios, en la sabiduría del Señor es totalmente distinta a la sabiduría de este mundo, no es la forma en la que operan los príncipes de este mundo buscando, como dijo Jesús, a este hombre defenderse, ¿cierto? Sino todo lo contrario. Y entonces creo que definitivamente en esta mesa que el Señor nos ha invitado, Él está planteándonos el dar estos pasos hacia afuera del mundo juntamente con Él, el poder venir a beber su copa y que tiene que ver con beber esa voluntad del Padre, que en distintas formas cada uno de nosotros seamos sembrados, que dejemos de huir muchas veces de los sufrimientos, por ejemplo, o es como podemos a través de Dios escapar de los problemas, que es mucho del mensaje que a veces está en nuestras reuniones, cuáles son las llaves que Dios pone frente, se supone Dios, para salir de tus problemas, y uno lee, y claro, obviamente el Señor quiere llevarnos más allá de eso, pero uno ve, ¿verdad?, los apóstoles diciendo esas frases quizás tan conocidas para los que leen la Escritura, tengan por sumo gozo cuando se hallen en muchas pruebas, porque el Señor está haciendo eso para que su fe pueda resplandecer. Y por el contrario, a veces la iglesia ve a un hermano siendo probado y le dice que está siendo probado porque no tiene fe. O sea, no le va a decir está en una prueba porque no tiene fe, pero ve la situación como una muestra de que el hermano no tiene fe, porque si tuviera fe entonces no tendría ese problema. Y uno ve como una constante en los apóstoles, pese a que tienen distintos énfasis, pero ve como una constante ese tomar la prueba de la fe como una señal de gozo primero que todo, y también como una prueba, valga la redundancia, de que hay fe porque hay algo que está siendo probado. O sea, el hermano en medio de esa situación está, como dice Pablo en otro lugar, está guardando la fe, está sosteniendo su fe, está confiando, como decía Isaac. Entonces, creo que como hemos dicho, o he dicho yo en otras oportunidades, la pérdida del temor a morir es una de las marcas de la libertad de los hijos del Señor. La pérdida de ese temor a morir, en las distintas formas en que esa muerte se pueda expresar. Y el camino que el Señor está abriendo, este camino a través de su carne, que Él estaba pronto a abrir allí al ir a la cruz, creo que no puede ser transitado si nosotros no nos unimos al crucificado, como hemos dicho en otras ocasiones, si no experimentamos ese estar crucificado juntamente con Él, y que no tiene solo que ver con cómo yo muero a mis propios apetitos, por ejemplo, a través de un ayuno, supongamos, para yo crecer en fe y qué sé yo, sino que cuando Jesús es crucificado, Él no es crucificado por Él mismo, Jesús no vino a morir por Él. No vino a morir Jesús porque quería crecer, quería ser más bacán, quería progresar en su llamado y su ministerio. Él no estaba haciendo eso. Y entonces muchas veces en nuestro enfoque está en cómo yo puedo crecer en mi llamado y mi ministerio. Y estoy seguro que congresos con ese título se llenan de gente. Pero Jesús no estaba muriendo para conseguir nada para Él. A Él no le hacía falta ninguna cosa. No estaba solucionando un problema de Él, no quería hacer más grande su reino, no tenía nada que ver con Él, lo que Él estaba haciendo. Él estaba muriendo por otras personas que eran los mismos que lo estaban clavando ahí. Y entonces, bueno, en definitiva pienso que ese giro en nuestra mentalidad y corazón es súper necesario si no queremos seguir usando recortes de la Biblia para construir murallas del mismo mundo en el cual estamos, sino que queremos transitar a habitar al Padre, a vivir dentro de Él, amando a nuestros hermanos, poniendo nuestra vida por los hermanos en la manera en que eso ocurra, en la manera en que eso se pueda dar, según el Padre nos guía a cada uno. Pero creo que si podemos quizás revisar nuestro año que pasó, ahora que ya se acerca el fin de año, decir, ¿en qué forma yo he puesto mi vida por mis hermanos? Y si me cuesta recordar momentos en que yo haya hecho eso, o si quizás de plano no recuerdo ninguno, entonces
en esta introspección debiera decir, bueno, Padre, yo necesito ir a ti, yo necesito ir a ti, y yo necesito tomar la decisión de empezar a amar a mis hermanos, de empezar a poner la vida por mis hermanos y así estar guardando lo que tú esperas que yo haga, más allá que cualquier otra cosa, independiente de lo muy exitoso que se pueda ver, lo que cualquiera está haciendo a los ojos de la gente, pero como decía Simón delante, ¿por qué lo estaba haciendo yo? ¿En qué estaba pensando yo cuando lo estaba haciendo? Sí, con eso quería terminar, y no sé si quieren comentar algo antes de orar. Yo quiero decir algo muy brevemente. Venía a mi mente algunos personajes que están en las escrituras, como por ejemplo Abraham, como por ejemplo Daniel, Noé. En todos ellos, o la gran mayoría, están mencionados en Hebreos, como personas que literalmente le creyeron al Señor, confiaron en el Señor, fueron llenos de fe. Por lo tanto, ellos juzgaron al mundo por causa de la fe. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, si es que no todos, estaban rodeados de tremenda perversión, de mucha maldad, de mucha iniquidad. Sin embargo, la luz del Señor resplandeció dentro de sus corazones, por lo tanto juzgaron el mundo. Y me venía a mi corazón otro personaje muy interesante, que es la esposa de Lot. El Señor literalmente viene a rescatar a Lot, lo saca de un lugar donde la iniquidad ya había llegado ya a un límite. Entonces el Señor lo manda a salir de esa ciudad, y sin embargo su esposa no quería salir de ahí. Bueno, lo sabemos porque ella estaba mirando, literalmente miró, me imagino yo, su casa mientras estaba siendo destruida. Ya dice en su interior, las cosas que tanto me costaron, que tanto sacrificio me costó hacer, construir, qué sé yo, tener, están siendo destruidas. Y inmediatamente viene el juicio del Señor, y el juicio del Señor fue inmovilizarla. Ella se convirtió en una estatua de sal. El Señor nos está llamando a nosotros en nuestro interior a poder salir. Y siento una pregunta a todos nosotros, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro amor? Si está en las cosas que estamos construyendo aquí en la tierra, o realmente tenemos temor y miedo a perderlas, porque de verdad nos ha costado mucho. O sea, ¿dónde estamos edificando? Estamos edificando como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, que dice la escritura que ellos tenían sus ojos puestos en otra ciudad, cuyo arquitecto y diseñador es Dios. No estaban buscando una ciudad aquí en la tierra, sino que ellos tenían sus ojos puestos en los cielos. O sea, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿Aquí en la tierra o en los cielos? Y el Señor les dice a sus discípulos, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que da fruto para vida eterna. Y esa es la comida que es su voz, que es su palabra. Sí, yo solo agregaría por el tema de la mesa donde estamos, que la mesa es una manifestación de salir del mundo en todos los sentidos, porque te reúnes con tu hermano, te reúnes en hermandad. Ese tiene el fin, la mesa, la cena, porque cuando parte el pan te acuerdas que la manera de salir del mundo es estar dispuesto a morir a ese mundo, estar dispuesto a morir a uno mismo, porque en ese partimiento de la carne hay entrada al lugar de la gracia del Padre, que básicamente es volver al Padre. Entonces, solo decir que la mesa es un lugar para poder sentarnos y decir, ok, sigamos yendo al Padre, sigamos dándole la espalda al mundo, y avancemos en ese sentido sin mirar atrás. Bien, ¿les parece si oramos y una vez más comemos juntos la carne y bebemos la sangre del Señor? Y Padre, te damos gracias por reunirnos. Gracias, Padre, por a través de Jesús darnos tu nombre. Padre, y en nuestra oración, Señor, que ese nombre que Jesús vino a traernos, ese nombre que tú le diste al Padre, que le diste a Jesús para que Él nos diera a nosotros,
pueda revelarse, Señor, aún más a cada uno de nosotros, a los amigos, a los hermanos que están viendo ahora y los que van a seguir viendo en el tiempo en que esta grabación permanezca, Señor, que tu nombre pueda revelarse a nosotros, tu nombre como nuestro Abba, como nuestra fuente, como nuestro origen, como nuestro todo, Señor, tu paternidad se revele, Señor, más allá de una enseñanza, más allá de un concepto, Señor, que se abra en nosotros como una sustancia, como una realidad, que nos abrace, que nos envuelva, Señor, y que purgue, Señor, de nosotros la sustancia de la orfandad, Señor, y que podamos encontrarnos en tu rostro, Padre, con nuestros hermanos, Señor. Amén. Amén. Sí.